Si no comías yuca con salchichas, es porque nunca te la prepararon de esta manera. Queda tan deliciosa que no te arrepentirás de prepararla. Para iniciar la receta del día de hoy, necesitaremos 1 kilogramo de yuca sin cáscara y bien lavada. Procederemos a cortarlas por la mitad, y luego las retiraremos la parte del centro, así de esta manera como lo estoy haciendo. Así haremos el mismo procedimiento con toda la yuca restante. Chicos, esta deliciosa receta de yuca y salchichas que estamos haciendo el día de hoy, es una receta súper fácil de preparar y queda increíblemente deliciosa. Una vez que ya estén listos, pasaremos a la estufa. Agregaremos toda la yuca en una olla mediana. Una cucharadita de sal. También agregaremos agua hasta cubrir las yucas por completo. Y la removeremos un poco hasta incorporarlas. Taparemos la olla, y la cocinaremos por 10 a 15 minutos. Por otro lado, rallaremos 200 gramos de queso mozzarella. Cuéntame si ya preparaste esta deliciosa receta en casa o es la primera vez que lo ves. Si es así, te invito a prepararla y sorprender a toda tu familia con esta deliciosa receta de yuca. Una vez ya listo, la reservaremos por un momento. Y una vez ya pasado el tiempo de cocción, retiraremos la yuca del fuego, y retiraremos el excedente de agua. También agregaremos una cucharada de mantequilla. Ahora, con la ayuda de un triturador de papas la trituraremos muy bien hasta obtener una forma de puré. Te invito a que prepares esta deliciosa receta en casa, y vuelvas a contarme de qué te pareció. Y una vez que ya esté de esta manera, agregaremos 2 cucharadas de maicena. El queso que teníamos reservado. Perejil picado al gusto. Un huevo a temperatura ambiente, y con la ayuda de una espátula de cocina o tenedor, la incorporaremos muy bien, así de esta manera como lo estoy haciendo. Me fascinaría saber de qué país o ciudad nos ves, para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Ahora, agregaremos un chorrito de aceite en nuestras manos, esto es para que la masa no se nos pegue. Y ya untado nuestras manos, tomaremos un poco de la mezcla y la haremos de esta manera. Amigos, esta deliciosa receta es muy fácil de hacer, sobre todo porque lleva muy pocos ingredientes. Y ya en este punto, colocaremos una lámina de queso, una unidad de salchicha, y procederemos a sellarlas muy bien, así de esta manera como lo estoy haciendo. Una vez ya lista, llevaremos y pasaremos por harina de trigo, esta la empaparemos muy bien de ambos lados. Y así haremos el mismo procedimiento con toda la mezcla restante. Una vez listo, pasaremos por huevo batido, y la untaremos muy bien. Y así haremos el mismo procedimiento con toda la mezcla restante. Una vez listo, llevaremos y colocaremos en pan rallado, esta la empaparemos muy bien. Y una vez que ya esté bien empapado, llevaremos y colocaremos en una sartén con aceite bien caliente. Esta la dejaremos dorar por 5 minutos de cada lado. Y ya nuestra deliciosa receta del día de hoy está lista. Miren lo rica y deliciosa que nos quedó. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.